Lección 1. Moda de vanguardia. ¿Has visto las últimas tendencias en street style? Sí, parece que hoy en día todo el mundo se está convirtiendo en bloguero de moda. Verdad, pienso lo mismo. El estilo urbano es único y expresivo. Por supuesto, es fascinante cómo la gente mezcla diferentes estilos para crear algo nuevo. Me encanta cómo refleja la personalidad de cada persona. ¿Cuál es tu look urbano favorito? Admiro mucho las chaquetas oversize combinadas con accesorios chic. Son toda una declaración. ¡Qué buena decisión! Es cuestión de confianza, ¿no? Por supuesto, y lo mejor es que cualquiera puede lograrlo con la actitud adecuada. Es inspirador ver cómo la moda puede empoderar a las personas para expresarse. Lección 2. Abordar las preocupaciones. Estoy dispuesto a atender tus inquietudes. ¿Qué te preocupa específicamente? Me he estado sintiendo ansioso por la próxima presentación. Es comprensible. Las presentaciones pueden ser estresantes. Sí, especialmente cuando quieres causar una buena impresión. ¿Has practicado tu discurso? Un poco, pero todavía me siento poco preparado. Tal vez podríamos repasarlo juntos. Eso sería de gran ayuda. Agradecería cualquier comentario. Claro, podemos hacer un ensayo divertido. Lección 3. Invitación a una fiesta de cumpleaños. Mira, me han invitado a una fiesta de cumpleaños. ¿Quieres ir conmigo? Suena divertido. ¿Quién organiza la fiesta? Es un amigo del trabajo. Siempre organiza fiestas increíbles. Me han hablado maravillas de ellos. ¿Cuál es el tema de este año? Será una reunión informal con juegos y comida. Suena perfecto. Me encantan las fiestas informales. Yo también. Es una forma genial de desconectar y conocer gente nueva. ¿Estás pensando en traer un regalo? Pensé en regalarle algo personal como una taza personalizada. Lección 4. Orígenes de los materiales. Es interesante cómo algunos materiales no provienen de su reino. Correcto. Por ejemplo, se encuentran muchos metales en los ríos de montaña. Sí, y luego los llevan a fábricas para refinarlos y trabajarlos con metal. Es sorprendente cómo la naturaleza nos proporciona recursos. Por supuesto, te hace apreciar la artesanía. Estoy de acuerdo. Cada pieza tiene una historia detrás. ¿Alguna vez has pensado en lo mucho que dependemos de estos materiales? Siempre es esencial para muchas industrias. Sí, y es fundamental utilizarlos de forma sostenible. Lección 5. Contexto histórico. Durante ese tiempo muchas personas fueron internadas y encarceladas. Sí, y no solo afectó a los individuos, sino también a sus familias. Usted lo sabe mejor que yo, recibí un informe detallado al respecto.
Es desgarrador pensar en esas experiencias. Realmente lo es. La historia suele repetirse si no tenemos cuidado. Exactamente. Necesitamos aprender del pasado para crear un futuro mejor. ¿Qué cree usted que se puede hacer para crear conciencia? La educación es clave. Deberíamos difundir estas historias más ampliamente. Estoy de acuerdo. Es vital mantener viva la conversación. Lección 6. Ideas contrastantes. Es interesante cómo una pluma es ligera, pero un elefante es pesado. Sí, es una analogía perfecta para contrastar ideas. Exactamente. El azúcar es dulce, pero el limón es ácido. Esos contrastes pueden enseñarnos mucho sobre el equilibrio en la vida. Por supuesto, se trata de apreciar las diferencias. Y entendiendo que ambos lados tienen su propio valor. Exactamente. La vida es una mezcla de momentos dulces y amargos. Es lo que hace que nuestras experiencias sean más ricas y complejas. Sí, aceptar estos contrastes puede conducir al crecimiento personal. Lección 7. Horas de trabajo superpuestas. Creo que hemos establecido algunos horarios de trabajo superpuestos. Sí, eso ha sido realmente útil para la colaboración. Nos permite comunicarnos en tiempo real, lo cual es esencial. Por supuesto, facilita muchísimo las actualizaciones del proyecto. Estoy de acuerdo. Además, podemos intercambiar ideas eficazmente. Exactamente. Comenta la creatividad y el trabajo en equipo. ¿Has notado una mejora en nuestra productividad? Por supuesto, siento que estamos logrando más. Es fantástico ver cómo una comunicación efectiva puede mejorar nuestro trabajo. Lección 8. Cocina local. No estamos seguros de qué pedir del menú. Lo sé. Siempre es una decisión difícil en lugares nuevos. Escuché que la especialidad es el plato local. Eso es lo que recomendó el camarero, ¿verdad? Sí, parecía realmente entusiasmado con ello. Tal vez deberíamos intentarlo. Me parece una idea genial. Es la mejor manera de vivir la cultura. Además, siempre es divertido probar algo nuevo. Exacto. Vamos a pedirlo y a ver qué tal está. Lección 9. Sistema deportivo. Parece que el país está inundado de su sistema deportivo profesional. Sí, es fascinante cómo el deporte puede unir a las personas. Pero también plantea preguntas sobre prioridades, ¿no es así? Por supuesto, por una u otra razón, Estados Unidos ha optado por un enfoque diferente. Cierto, es un modelo único en comparación con otros países. Me pregunto cómo afecta eso a los atletas y a su desarrollo. Definitivamente afecta sus oportunidades y sistemas de apoyo. Es interesante analizar los pros y contras de un sistema así.
Sí, y suscita muchos debates sobre la cultura deportiva. Lección 10. Éxito compartido. Parece que Gilbert pensaba que Sullivan se llevaba la mayor parte del crédito por sus operetas. Sí, ese es un problema común en las colaboraciones, ¿no? Por supuesto, puede ser frustrante que las contribuciones no se reconozcan equitativamente. Me pregunto cómo se sintió Gilbert al respecto. ¿Afectó su relación? Probablemente así fue. Las diferencias creativas pueden generar tensión. Correcto. Es crucial comunicarse abiertamente en estas situaciones. ¿Crees que sus obras habrían sido diferentes si hubieran tenido una mejor comprensión? Por supuesto, la colaboración se nutre del respeto y el reconocimiento mutuos. Es fascinante cómo la dinámica puede dar forma a las creaciones artísticas. Lección 11. Compras inteligentes. He estado comprando en línea para conseguir un mejor precio. ¡Qué buena idea! Comprar en línea te permite ahorrar mucho dinero. Exactamente. Entonces, ¿a qué hora piensas empezar a comprar? Generalmente prefiero ir de compras por la noche cuando tengo más tiempo. Tiene sentido. Es agradable navegar sin distracciones. Además, puedo comparar precios fácilmente sin sentirme apresurado. Por supuesto, ¿has encontrado alguna buena oferta últimamente? Sí, encontré un par de zapatos fantásticos con descuento. Genial, me encanta cuando descubres ahorros inesperados. Lección 12. Explorando senderos. Escuché sobre un hermoso sendero llamado Pine Valley. Ah, ya lo había oído. ¿No es un poco complicado? Sí, lo es, pero se supone que las vistas son impresionantes. Parece que vale la pena. A veces, los senderos más difíciles conducen a las mejores vistas. Exactamente. ¿Te gusta el senderismo por senderos desafiantes? Sí, da una sensación de logro llegar a la cima. Estoy de acuerdo. Además, es una forma genial de conectar con la naturaleza. Por supuesto, ¿has hecho alguna caminata desafiante últimamente? Últimamente no, pero me encantaría abordar Pine Valley esta temporada. Lección 13. Abordar la adicción. Necesitamos hablar sobre la adicción psicológica al alcohol. Sí, es un problema grave al que se enfrentan muchas personas. Este problema puede tener consecuencias terribles para la salud de una persona. Por supuesto, puede afectar todos los aspectos de su vida. Creo que es importante crear conciencia sobre ello. Sí, comprender las señales puede ayudar a las personas a buscar ayuda antes. ¿Cuáles cree usted que son formas efectivas de apoyar a alguien que está pasando por dificultades? El estímulo y la provisión de recursos pueden marcar una gran diferencia. Claro, se trata de construir un sistema de apoyo para la recuperación. Lección 14. Elaboración de salsa. Hiciste la salsa para la cena. Sí, utilicé una mezcla de salsa de tomate y especias molidas.
¡Qué rico! ¿Qué especias le pusiste? Agregué ajo, albahaca y una pizca de hojuelas de chile para darle un toque picante. ¡Guau! ¡Qué rico! ¿Tienes algún ingrediente secreto? Bueno, me gusta agregar un poco de azúcar para equilibrar la acidez. ¡Qué buen consejo! Se trata de encontrar el equilibrio perfecto, ¿no? Exactamente. Cocinar es como un arte. Cada pequeño detalle importa. No puedo esperar a probar tu creación. Lección 15. Servicio de transporte. El SUT le deja en ambas terminales. Sí, para tanto en la terminal nacional como en la internacional. ¡Qué práctico! Facilita mucho el viaje. Por supuesto, nadie quiere caminar mucho con equipaje pesado. Correcto. ¿Con qué frecuencia pasa el transbordador? Funciona cada 15 minutos, lo cual está bastante bien. ¡Qué tranquilidad! Odio esperar el transporte. A mí también. Es bueno tener una opción confiable. Definitivamente consideraré tomar el SUTLE la próxima vez que viaje. Lección 16. Cultura juvenil. Las personas en la cultura juvenil a menudo toman ejemplos de los demás. Sí, es fascinante cómo las tendencias se propagan a través de los círculos sociales. Por supuesto, los jóvenes se ven muy influenciados por sus compañeros. Puede ser tanto positivo como negativo, dependiendo del ejemplo. Correcto, es importante promover modelos a seguir positivos. Sí, y fomentar la individualidad también. ¿Cómo crees que las redes sociales impactan esto? Amplifica las tendencias rápidamente, lo que puede resultar abrumador. Claro que sí, es un arma de doble filo para la juventud de hoy. Lección 17. Cañón de Yellowstone. ¿Has oído hablar de las paredes del cañón que dieron a Yellowstone su nombre? Sí, son impresionantes. La geología es fascinante. La zona tiene muchas cascadas, incluida una de 308 pies de altura. ¡Guau! Eso suena increíble. Me encantaría verlo en persona. Es sorprendente cómo la naturaleza crea tanta belleza. Por supuesto, ¿te gusta explorar los parques nacionales? Sí, cada parque tiene sus propias características y encantos. Sí, y ofrecen grandes oportunidades para practicar senderismo y fotografía. No puedo esperar a planificar un viaje a Yellowstone algún día. Lección 18. El impacto de la tecnología. Es una locura pensar en cuánto ha influido la tecnología en nuestras interacciones sociales. Sí, ha cambiado por completo la forma en que nos comunicamos. Por supuesto, las personas están más conectadas que nunca, pero a veces se sienten aisladas. Cierto, es una paradoja de la vida moderna. ¿Cómo crees que podemos equilibrar la tecnología y las conexiones personales? Establecer límites con el tiempo frente a la pantalla puede ayudarnos a concentrarnos en las interacciones de la vida real.
Estoy de acuerdo. Es importante vivir el momento. Sí, y para cultivar relaciones más allá de las pantallas digitales. Hagamos un pacto para tener más conversaciones cara a cara. Lección 19. Viaje diario al trabajo. Voy en autobús escolar a la escuela todos los días. ¡Qué bien! Debe ser una forma divertida de empezar el día. Sí, disfruto charlando con mis amigos durante el viaje. Eso suena genial. ¿Y tu hermana? Ella trabaja en otra ciudad, por lo que conduce hasta el trabajo. Debe ser diferente para ella, sin la experiencia del autobús. Sí, tiene que viajar más tiempo para llegar al trabajo, pero disfruta de él. Me alegra saberlo. Se trata de encontrar el equilibrio perfecto. Exactamente. Cada viaje tiene sus ventajas y desafíos. Lección 20. Niveles de energía. He notado una diferencia en cómo te sientes últimamente. Claro, tengo más energía y me siento más motivado. Fantástico. ¿Qué crees que causó el cambio? Me he centrado más en mi dieta y en el ejercicio. Genial. Un estilo de vida saludable puede marcar la diferencia. Sí, me siento más productivo y positivo en general. Es inspirador ver que tu dedicación da frutos. Gracias. Espero que esto anime a otros a hacer cambios similares. Por supuesto, se trata de dar pequeños pasos hacia una mejor salud. Lección 21. Textos de historia. Acabo de encontrar algunos textos de historia americana en excelentes condiciones. Suena intrigante. ¿Qué tipo de textos son? Abarcan diversos aspectos de la historia estadounidense, desde la Revolución hasta el movimiento por los derechos civiles. ¡Guau! ¡Qué gama tan completa! ¿Tienes la lista completa de textos? Sí, si a alguien le interesa, puede llamar a Mari al número que tengo. Es un recurso excelente. Los textos históricos nos ayudan a comprender mejor el pasado. Por supuesto, es fundamental aprender de la historia, ¿no crees? Sí, y tener fuentes confiables lo hace aún mejor. Exactamente. Sin duda lo compartiré con mis amigos. Lección 22. Recomendaciones de restaurantes. Por supuesto, haré una lista de restaurantes recomendados en la zona. Eso sería de gran ayuda. Siempre estoy buscando nuevos lugares para probar. Genial. ¿Qué tipo de cocina te gusta más? Me encanta la comida italiana, especialmente la pasta y la pizza. Perfecto. Hay un restaurante italiano fantástico en el centro. Me lo han contado. ¿Cuál es su especialidad? Su lasaña es increíble y el tiramisú es imprescindible. Suena delicioso. Tengo muchas ganas de probarlo. Lo agregaré a la lista junto con algunos otros favoritos.
Lección 23. Calendario de pagos. El calendario de pagos está establecido en forma quincenal. Suena justo. Ayuda con el presupuesto, ¿verdad? Sí, definitivamente. Ahora hablemos de los detalles. De acuerdo. Por supuesto. ¿Cuáles son los detalles clave que debemos cubrir? Deberíamos hablar sobre la fecha de inicio y posibles bonificaciones. Buena idea. Es crucial saber cuándo vence el primer pago. Exactamente. Quiero asegurarme de que todo esté claro para ambos. Sí, la transparencia es importante en cualquier acuerdo. De acuerdo. Terminemos todo para que podamos avanzar sin problemas. Lección 24. Planes de proyecto. ¿Has considerado algún paso específico para lograr tus objetivos? Por supuesto, planeo realizar un proyecto centrado en el servicio comunitario. Eso suena admirable. ¿Qué tienes en mente? Quiero organizar un evento de limpieza local. ¡Qué gran idea! Realmente puede unir a la comunidad. Exactamente. Además, concientiza sobre los problemas ambientales. ¿Has pensado en cómo promocionarlo? Sí, planeo utilizar las redes sociales y folletos locales. ¡Qué buen plan! Avísame si necesitas ayuda. Lección 25. Vacaciones en la playa. Polar, ¿alguna vez has estado de vacaciones en la playa? Sí, me encanta la playa. Es uno de mis lugares favoritos para relajarme. Genial. ¿A dónde fuiste en tu último viaje a la playa? Visité un pueblo costero con hermosas playas de arena. ¡Qué bien! ¿Qué actividades disfrutaste allí? Pasé mucho tiempo nadando y tomando el sol. Esas son las mejores actividades de playa. ¿Probaste alguna comida local? Sí, el marisco estaba increíble, fresco y delicioso. Me lo imagino. Las vacaciones en la playa siempre son muy refrescantes. Lección 26. Ejercicios cardiovasculares. Generalmente me quedo con ejercicios cardiovasculares como correr y andar en bicicleta. Genial. El cardio es esencial para mantener una buena salud. Por supuesto, ayuda a mejorar la resistencia y mantiene el corazón fuerte. ¿Tienes un lugar favorito para correr o andar en bicicleta? Me encanta correr en el parque, es muy refrescante. Los parques son perfectos para eso. Me encanta andar en bicicleta por la costa. Eso suena precioso. La vista debe ser increíble. De verdad que sí. Además, hace que el entrenamiento sea más agradable. Exactamente. Se trata de encontrar actividades que te gusten. Lección 27. Montreal. Además, en la provincia de Quebec se encuentra la ciudad de Montreal. Sí, es una ciudad vibrante con una cultura muy rica.
De todas las ciudades francófonas de América del Norte, es verdaderamente única. Me encanta cómo combina el encanto europeo con la vida moderna. Exactamente. Los festivales y la escena artística son increíbles allí. Y la oferta gastronómica es increíble. ¿Has probado la poutine? Sí, está delicioso. Imprescindible para cualquiera que nos visite. Por supuesto, Montreal tiene muchísimo que ofrecer. No puedo esperar para visitarlo nuevamente y explorar más. Lección 28. ¿Cómo mantener los objetos seguros? Es importante mantener sus artículos seguros, especialmente los valiosos. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo lo guardas? Los guardo en una caja resistente y la mantengo cerrada. Suena genial. ¿Tienes un lugar específico para ello? Sí, lo guardo en un armario donde está fuera de la vista. Genial. Es fundamental proteger nuestras pertenencias de daños y robos. Exacto. También hago un inventario de lo que hay dentro. Qué bien organizado. Seguro que te ayuda a tenerlo todo bajo control. Claro, me da tranquilidad saber que todo está seguro. Lección 29. Planes de viaje. Suena genial. ¿Tienes algún lugar específico en mente? Sí, estaba pensando en visitar la playa y algunas montañas cercanas. Esos parecen lugares hermosos para explorar. Estoy de acuerdo. Me encanta lo diverso que puede ser el paisaje. Irás de excursión a las montañas. Por supuesto, el senderismo es una de mis actividades favoritas. Es una excelente manera de conectar con la naturaleza. ¿Tienes algún sendero favorito? Sí, hay un sendero que conduce a una impresionante cascada. Suena increíble. Me encantaría verlo algún día. Lección 30. Mercados locales. Para nuestro itinerario, también podemos explorar los mercados locales de mariscos frescos. Suena emocionante. Me encanta probar comida fresca y local. Exactamente. Es una forma genial de vivir la cultura. ¿Conoces algún mercado específico que deberíamos visitar? Sí, hay uno famoso en el centro que es conocido por su variedad. Perfecto. Me encantaría probar platos nuevos. Estoy seguro de que encontraremos algunas opciones increíbles allí. Y siempre es divertido interactuar con los vendedores locales. Por supuesto, suelen tener las mejores recomendaciones. Lección 31. Traje de boda. Puedes ayudarme a elegir un atuendo. Tengo una boda a la que asistir. Claro, ¿qué estilo tienes en mente? Estoy pensando en algo formal, pero quiero destacar un poco. ¡Qué buena idea! Un traje bonito con un toque de color quedaría bien. Me gusta, quizás una corbata o un pañuelo de bolsillo llamativos. Sí, exacto. Le dará un toque especial a tu look.
¿Crees que debería optar por un traje negro clásico o algo diferente? Un traje azul marino podría ser una alternativa elegante al negro. Buen punto. Lo consideraré sin duda. Lección 32. Aspectos financieros. Necesitamos discutir los aspectos financieros del acuerdo. Sí, eso es crucial. ¿En qué crees que deberíamos centrarnos primero? Bueno, definitivamente necesitamos acordar el precio y las condiciones de pago. Por supuesto, unos términos claros evitarán malentendidos más adelante. Correcto. ¿Con qué frecuencia crees que deberían hacerse los pagos? Creo que un horario quincenal funcionaría bien para nosotros. Suena justo. Asegurémonos de que todo quede documentado. Sí, tener todo por escrito es esencial para la claridad. De acuerdo. Redactemos un contrato pronto. Lección 33. Los sentidos en la naturaleza. Llegaron primero y los sonidos, olores y vistas son demasiado cautivadores. Lo sé, la naturaleza tiene una forma de abrumar nuestros sentidos. Por supuesto, es como estar en otro mundo. Sí, y te hace apreciar la belleza que te rodea. ¿Alguna vez te has sentido completamente en paz en la naturaleza? Claro, estar al aire libre tiene algo de relajante. Estoy de acuerdo. Es una gran manera de escapar del estrés diario. Exactamente. Deberíamos planear más aventuras al aire libre juntos. Eso suena como una idea maravillosa. Lección 34. Turismo de verano. El verano es la época en la que más turistas visitan este lugar. Sí, es increíble ver a tanta gente disfrutando de la zona. Por supuesto, el ambiente es muy animado y vibrante. Me encanta cómo los parques y las playas cobran vida durante esta temporada. ¿Verdad? Es la oportunidad perfecta para disfrutar de actividades al aire libre. ¿Has notado algún lugar favorito al que acuden en masa los turistas? Por supuesto, el paseo marítimo siempre está lleno de familias y amigos. Y los mercados locales también están llenos de visitantes. Sí, también es un buen momento para promocionar los negocios locales. Lección 35. ¿Cómo afrontar el rechazo? ¿Cómo afrontar el rechazo? Me recuerdo a mí mismo mis fortalezas y sigo adelante. Esa es una gran estrategia. Centrarse en lo positivo puede ser de gran ayuda. Sí, es importante mantenerse resiliente. ¿Has encontrado alguna técnica específica que funcione para ti? A menudo hablo con amigos para pedirles apoyo y ánimo. ¡Qué buen enfoque! Rodearte de positividad es clave. Por supuesto, me ayuda a recuperar la confianza. Admiro tu perspectiva. Es inspirador ver cómo afrontas los desafíos.